presenta hoy vamos a hablar del arte de pelear, pelear con estilo y ganar los rounds, ¿no? El arte de pelear, porque realmente estamos viviendo momentos en que tenemos que confrontar situaciones, hay que saber abordar los problemas. En la vida son problemas, la vida son situaciones, entonces cómo nosotros podemos manejar esas situaciones que nos vienen y que no se conviertan en un problema mayor o un conflicto mayor. Y vienen, para todos vienen, para nosotros vienen. Pero qué importante es tener reglas para entender que somos diferentes, porque los conflictos comienzan entendiendo que mi esposa es diferente que yo. Y entonces tenemos que manejar esa diferencia. El Señor nos ha hecho diferentes, por lo tanto tenemos que manejar diferencia. Y hoy estamos acá para ver cómo peleamos decentemente y con orden, sin que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Así es, para educar esas emociones, educar esas reacciones, educarnos, porque creo que definitivamente en el libro de Santiago hay unos consejos verdaderamente hermosísimos sobre cómo podemos nosotros enfrentar los problemas y que tenemos que aprender a educarnos realmente. Es importantísimo porque vemos problemas en la familia, por ejemplo con los hermanos Jacob y Esaú, los mellizos, ¿verdad? Que vinieron para cumplimiento de un propósito y que por un problema familiar, pues Esaú juró matar a su hermano. Así que hay problemas, como dijimos, problemas por una ofensa regularmente, porque también es otra cosa. Santiago, como tú dices que vamos a leer, Santiago dice que todos ofendemos. Así que cuando se sienta ofendido, entienda que usted también ha ofendido. Y muchas veces cuando no se entiende esto, sí señor, cuando no entendemos eso, Zulay, se hace un nudo en la relación, muchas veces difícil de desatar. No hallamos cómo desatar ese nudo, pero le vamos a dar herramientas para que desate el nudo con paciencia. Cualquier nudo. Y no corte el hilo. Sí, Zulay, cualquier nudo que esté dentro de su matrimonio, dentro de su relación con los hijos, una situación intrafamiliar, usted pueda entender que es posible manejarlo con asertividad. Así es, así que todos tenemos diferencias, muchas diferencias, hay que educarnos en nuestras emociones, en nuestras comunicaciones. Tenemos que aprender el arte de conversar, de escuchar, porque muchas veces queremos ser escuchados, pero no escuchamos. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es nosotros hacer ese ejercicio en nuestra familia, porque tenemos que enfrentar situaciones todos los días, en diferentes etapas, cuando los niños están pequeños, cuando los niños crecen, cuando los niños se van, cuando quedamos viejos, cuando quedamos solos. Todo eso es parte de la vida. En otras palabras, Zulay, la familia cambia de etapas y a veces es difícil cuando uno llega a una siguiente etapa. Y, Dios mío, ¿qué se cambió aquí? Fue un proceso que se está haciendo en la familia. No es igual tener niños pequeños, Zulay, que tener niños adolescentes o jóvenes o aquellos que ya se han ido con su pareja. Y entonces se va quedando uno solo, contrayéndose, y por lo tanto a veces se presentan estas situaciones difíciles que no sabíamos manejarlas. A veces nos movíamos Zulay, en derredor de los niños pequeños, después de los adolescentes, después de los jóvenes, y esto es verdad que cambia en la dinámica familiar y crea malos entendidos que a veces pues hay que saberlo manejar. Así es, y quedan muchas veces heridas, entonces mucha gente se frustra y dice que contigo no puedo hablar, es que con mi esposo no se puede, mi esposa no escucha, mi hijo es difícil. Entonces vamos como justificando el rompimiento, el aislamiento, y entonces nos volvemos pequeñas islas en nuestra casa, y entonces creo que muchas veces nos victimizamos, muchas veces postergamos los problemas también, y nunca hay cambio, porque realmente hay que aprender
a pelear. Y los problemas no son estáticos, de verdad no se quedan allí paraditos. Los problemas comienzan pequeños, pero si no se confrontan, no se tratan a tiempo, ellos tienden a crecer. El problema o crece o decrece. Los que son líderes, pastores, traten de llevar eso a través de las escuelas de padres, escuelas de pareja, porque yo creo que nos hace falta mucha educación emocional. Nos hace falta mucha educación, porque mucha gente tiene educación espiritual, sabe que lo que dice la escritura, pero no saben cómo aplicarla. Entonces no tienen esa educación emocional para poder, y eso es lo que está hablando Santiago. Santiago nos está dando aquí consejos de nuestro manejo emocional del conflicto. Entonces me gusta mucho este libro de Santiago porque es muy directo, no tiene anestesia. Santiago va al grano. Entonces, Santiago, el grano que es el que produce. Vamos aquí, Santiago, sí señor. Dice en el capítulo 3 de Santiago, él comienza diciéndonos, amados hermanos, amadísimos, nos pone la anestesia del amor. Todo conflicto tiene que ser anestesiado. Para que lo puedan operar a uno necesita la anestesia del amor. Entonces dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Qué te parece? Los que enseñamos somos juzgados de una manera más estricta, porque se supone que deberías vivir el principio. Eres pastor, eres líder. Entonces, ¿qué hacemos con enseñar conceptos que nunca vivimos? Así es. El reino es ser. La religión es hacer. Muchos de nosotros estamos pendientes por hacer cosas para aparentar, pero no se trata de aparentar, se trata de vivir, de aplicar el conocimiento. Así es sencillo, Ser. aplicar. El número 2, Zulay. Y ahí está el 2 entonces. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Todos. Aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, todos ofendemos. Aquí dice, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces, aquí está hablando el primer punto que nos habla Santiago y nos hace reflexionar es, de alguna manera, date cuenta que siempre vas a ofender. En tu condición humana nunca se van a resolver los problemas de manera perfecta. Nunca vas a tener una relación perfecta, pero sí puedes tener una relación saludable. Sí puedes controlar la situación, puedes educarte para mejorar la comunicación. Y los conflictos, Zulay, nos hacen crecer. Yo creo que los conflictos es para crecer. Muchos de los errores que cometemos al hacer ese abordaje es postergarlos, minimizarlos. Entonces, no, eso se va a resolver solo. Tengo una situación con mi hijo, eso se va a resolver solo. Él se va a dar cuenta, ¿no? Y si no se da cuenta, ay, mi esposo tiene que saber que yo estoy molesta. Y si no se da cuenta, no, tiene que saberlo, no asumamos nada. Tenemos que primero aprender que todos necesitamos vivir y tenemos que practicar ese conocimiento. Y por eso me gustaría el verso 1, Pedro, ¿cómo dice en esa versión? El 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquí dice que seremos juzgados más estrictamente. O sea, no te hagas que lo sabes, porque va a ser peor. Es mejor que lo vivas, es mejor que lo entiendas, es que estos principios sean para tu vida, para tu relación, una mejor calidad de relación es lo que estamos planteando. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Ahí nos está dando la primera clave. Y ahí es donde vamos a hacer, cómo vamos a resolver los problemas. Entonces lo vamos a ver con 4 herramientas importantes. La primera, aprender a identificar. Ahí mira como dice allí, si nosotros queremos frenar un caballo, identificamos que la solución es ponerle el freno en la boca. Claro. Entonces vamos a identificar por qué se está dando ese problema, quién lo está generando, cuándo se presenta ese problema.
Eso se ha presentado durante todos estos meses, ha sido hoy últimamente, ha sido hace 4 años. Tenemos que identificar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, Pedro, muy importante. Claro, identificar el problema, ya una vez que lo identificamos, pues tenemos la oportunidad y la capacidad de abordarlo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, para no complicar. Exacto, entonces el primer punto es identificar. Muchas veces queremos solucionar, como te digo, el diagnóstico, queremos solucionar los síntomas, pero no el origen. Entonces necesitamos revisar el problema desde el origen. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué se está dando este problema? Y tiene que ser con conocimiento, ¿sabes? Porque muchas veces, así comenzamos todos. Cuando estamos resolviendo un problema, siempre empezamos a discutir ambos y cada quien busca de quién tiene la razón y no quién tiene la solución. Importante buscar la solución ambos, porque no son contrincantes, son compañeros, por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer. ¿Estamos claros? Exacto. Entonces, lo primero que estamos hablando ahorita es identificar para luego abordar, y lo vamos a abordar desde 3 mentalidades. Desde la mente, escucha esto, desde la mente débil. Cuando yo abordo un problema desde la mente débil, eso se vuelve un conflicto. ¡Ay, tengo un problema! No puedes abordarlo con una actitud débil, no. Los problemas son para enfrentarlos, no con una mente débil. Cuando es una mente débil, ves un problema. Cuando tienes una mente equilibrada, ves un reto. Sí, cuando tú no enfrentas o confrontas los problemas, sencillamente no se solucionan. Exacto, y si no tienes una actitud para enfrentarlo, para abordarlo, no se van a solucionar. Y tercero, para una mente fuerte, se convierte en una oportunidad. Entonces, que este problema que tú estés viviendo sea una oportunidad de crecer, sea una oportunidad de aprender. Y por eso te invitamos a adquirir nuestros libros en Amazon, La familia que siempre soñé, Salvemos la familia. Son oportunidades que Dios te está dando. No veas un problema, ve una oportunidad. Ok, la mente fuerte donde ve un problema, donde otro ve un problema, la mente fuerte ve una oportunidad. Entonces, Pedro, eso es cómo abordar el problema. Ahora, cómo enfrentarlo, como tú decías. Y ahí lo dice. Mira lo que dice Santiago. También, mira cómo está hablando del freno de la boca. ¡Ay, boquita! ¿Qué verso es ese? Estamos hablando del versículo 3 y el 4. Ajá. Entonces dice, podemos hacer de un caballo vaya donde quiera con ponerle un pequeño freno. Vamos a ponerle freno a lo que estamos diciendo. ¿Eso construye o destruye? ¿Edifica o no, verdad? Aquí dice así, el número 4. Mirad también las naves, aunque tan grande y llevada de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere, o sea que lo lleva por donde quiere. Listo, un tremendo barco. En una oportunidad nosotros nos montamos en un crucero de más no un cementerio, un crucero de verdad, ¿sí? Un crucero, un barco con más de 15 pisos. Y solamente ese barco de más de 15 pisos lo controlaba un pequeño timón. Un edificio de 15 pisos flotando en el mar. Un centro comercial. Centros comerciales, restaurantes, piscinas, salas de juego, todo. Gimnasio. Tenía tremendo auditorio para escuchar y eso era controlado por un pequeño timón. Entonces, tu lengua es el timón de tu cuerpo, pendiente. Tu lengua tiene que ser educada para enfrentar, para no solamente identificar. Y allí es lo que dice mucha gente, ¿verdad? Que una palabra hiriente, una palabra fuerte, hiere más que hasta un golpe. Oye, pero ¿cómo te sacas tú una palabra? ¿Cómo queda? Tú pronuncias una palabra contra alguien y eso llega hasta lo más profundo de su corazón y queda herido por mucho tiempo. Y por más que tú quieras recogerla, se pierde inclusive muchas cosas, el respeto, la amistad, se pierden muchas cosas. Por eso es interesante uno gobernar en un momento determinado, en una discusión, la palabra. Yo siempre recomiendo, usted quiere tratar algún punto, escriba lo que usted más o menos quiere decir y trate de no salirse de esa agenda, porque si sale, se controla todo.
Entonces, tú lo puedes confrontar de manera tóxica, discutiendo, peleando, amenazando, de manera aislada, cada quien lo resuelve como le da la gana, o de manera dominante. Buscas de imponer la solución, ¿ah? Pero queremos que sea una manera constructiva. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Como dice allí, colocando freno, sabiendo dirigirla, como dice allí Santiago, y después dice aquí que la lengua puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. O sea que llega un momento que puedes traer el infierno a tu casa, el infierno a tu matrimonio, el infierno en la relación con tus hijos. ¿Por qué? Porque lo maldices tanto que cae en maldición. ¿Qué te parece? Oye, ¿Sabes cómo dice esa versión? Hay que ser sabio, ¿verdad? Alguien decía que el sabio calla. En un momento determinado el sabio se queda calladito, escuchando nada más y analizando a la otra persona. El sabio calla. El inteligente habla, pero el bruto grita y empieza a decir tantas cosas. Y ahí enciende, ahí sí, se enciende el mundo de maldad. ¿Cómo dice esa versión 3.6? El verso 6. Dice, estamos estudiando Santiago capítulo 3, cómo aprender a pelear. Sí. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que el infierno le echa, como dice, leña al fuego. Se activa se endemonia la gente, pues, prácticamente. Se activan los demonios, se activa el antidiseño en tu familia y empieza a ver un infierno. Sí, entonces señor. Tu hogar se convierte en un infierno, tu relación de pareja se convierte en un infierno, tu propia vida se convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque activaste las palabras incorrectas en el momento incorrecto y de la manera incorrecta. Entonces, qué importante es aprender a confrontar, a hablar. ¿Desde qué? Desde la construcción. Vamos a construir la palabra dicha cuando conviene. Y por eso la Biblia dice que es como manzana de oro con adorno de plata. Así, si se enciende el infierno con una palabra, también podemos traer el cielo con una palabra. Entonces, es un instrumento. Puedes traer el cielo o el infierno. Aprende a pelear. Por eso que se llama este tema, aprende a pelear. Porque la idea es que traigas la bendición para tu casa, que le traigas la bendición a tus hijos. La bendición, y la palabra es una bendición. Esa palabra, porque la bendición es Jesucristo. Y la palabra que usted pronuncia debe ser, como dice Efesios, la palabra debe servir de edificación y usted no debe usarla como un arma letal, que destroza todo. Una espada que atraviesa. Entonces, como tú dices, son semillas, y así lo dice el mismo Santiago, son semillas que quedan sembradas en el corazón. Entonces la ofensa se convierte en resentimiento, el resentimiento se convierte en raíz de amargura, la raíz de amargura se convierte en odio, y el odio se convierte ¿en qué? En muerte. Entonces, y eso contamina, y ese es el infierno mismo. No, y contamina todo el cuerpo, dice la Biblia. Una raíz de amargura pasa por todo el cuerpo y lo contamina y lo enferma. Por eso es interesante estar libre de estos y tratar, pedirle sabiduría a Dios, la preparación, porque todos tenemos conflictos, hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo. ¿Por qué? Como dije anteriormente, somos diferentes. Hay que manejar diferencias, pero con sabiduría, donde sea el Señor el que intervenga, y usted hasta se pregunte, ¿qué haría Jesucristo en una situación de esta? Para tener más o menos un referente y poder avanzar sin agraviar a la otra persona. Entonces, podemos decir que 1, aprender a identificar el problema. 2, aprender a abordar el problema, como lo está diciendo Santiago. Y aquí hay una parte que me llama la atención, que es la reflexión que hace Santiago mismo. Si el hombre, el ser humano, es capaz de domar todas las aves, los reptiles, los peces, ¿por qué no puede dominar la lengua? O sea, ¿por qué si podemos hacer hasta manejar un avión, podemos ir a un cohete, manejar un cohete, podemos ir hasta otro planeta, no podemos controlar y educar nuestra lengua? O sea, yo pienso que la reflexión cabe. ¿Qué dice allí en ese versículo, el 7? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes
y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ajá. El hombre como el señorío. El hombre se ha hecho señor de todo. Claro. Se ha hecho señor del espacio, satélites, la luna. Otros han viajado por toda fuera de la tierra. Y eso nos lo entregó el Señor Jesucristo en Adán, toda autoridad, poder y señorío sobre ¿Y qué todas pasa las con la cosas. autoridad de la lengua? Ajá. Gobernamos en el cielo, en la tierra y en el mar. Dice la Biblia que tenemos esa capacidad de gobernar. Pero la lengua. Entonces hay que educarnos para gobernar. Tenemos que educarnos para gobernar la lengua. Tenemos que educarnos para que no brote el agua dulce y el agua amarga. Entonces necesitamos saber educar nuestro corazón, porque la lengua es el instrumento, lo que está mostrando es lo que hay en el corazón. Entonces necesitamos sanar nuestro corazón para poder resolver, porque dice, ¿acaso puede brotar del mismo manantial agua dulce y agua amarga? Tenemos venenos mortales, entonces no puedes hacer de un conflicto un veneno mortal. La idea es resolver el problema, no envenenar y matar al otro. Y no solamente a otros, Solay, sino que en esas discusiones, ¿verdad? Involucramos a otro dentro del conflicto y lo tomamos como prisionero de guerra. Que la gente dice, bueno, este problema es la familia, ¿a qué lado me aproximo, me acerco o me arrimo, como sea? Y entonces cuando involucramos a otra persona y va creciendo el problema, involucramos a quien no debería estar involucrado y nosotros mismos lo hacemos, Solay, porque no sabemos discutir el problema con quien tenemos el problema, sino que mezclamos Eso con es aquel. técnica de enfrentar. Entonces, no lo vas a hacer de manera tóxica, no lo vas a hacer de manera aislada, no lo vas a hacer de manera dominante. Tienes que construir y solución con el problema, a enfrentar con la persona correcta en el momento correcto y de la forma correcta. ¿Estamos claros? Entonces, estamos viendo el punto 3 de cómo pelear. Cómo nosotros aprende a pelear, aprende a solucionar problemas, aprende a construir soluciones con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge, porque realmente esa es la vida diaria. Todos los días tenemos diferencias, somos diferentes. Todos y desde la diferencia salen los problemas. Y todos los días gritamos, Solay. La Biblia dice, quítense vosotros toda gritería. Mira, ¿cuál versículo vamos a analizar? Ahora viene eso. Entonces dice, el versículo 8 que dice, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Oye, sácate ese veneno, pero ese veneno no está en la lengua, ese veneno está en el corazón. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Te cree? El hombre no puede domar la lengua, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro. El cristiano que tiene el Espíritu Santo sí la puede domar. Educar, someter, drenar todo ese veneno mortal que está en nuestro corazón. Tiene que salir en el nombre de Jesús. No puede estar llena de veneno mortal. Si nuestro corazón está lleno, la lengua está llena de veneno, es porque está en el corazón. Y hoy estamos aquí para revisar un poco realmente qué conflicto tengo en mi casa, qué está pasando, lo estoy abordando con las herramientas apropiadas, estoy preparado, tengo preparación, o sea, un pre para la acción, para accionar con el conflicto. Entonces creo que es interesante la preparación. La preparación es un pre para la acción, Solay, es ir a un futuro mejor, ¿ok? Vamos a trabajar ese darme cuenta, porque no se falla en la ejecución, se falla en la preparación. Y creo que uno de los más importantes elementos es que no busquemos cuando estemos escuchando, no busquemos contraatacar, sino analizar qué nos está diciendo esa persona. Cuando estamos confrontando, qué queremos resolver. No somos enemigos, no somos contrincantes, somos compañeros que andamos construyendo una solución. No tengo la solución, tú no la tienes, pero Dios sí la tiene. Entonces, en las manos del Señor podemos sanar nuestro corazón para que no brote veneno mortal. Fuera de espíritu de veneno mortal. Raíces de amargura. Hay que cortar esas raíces de amargura. ¿Por qué? Porque si esa raíz de amargura llena todo nuestro corazón y nuestra alma, vamos a tener problemas. Y aquí viene lo que plantea Santiago. Bueno, demuestren que ustedes tienen sabiduría de Dios. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con la gerencia y la administración de la lengua.
Así es sencillo. Ahí es donde está la sabiduría. Ah, tú sabes mucho, demuéstralo. Y ahí lo dice el verso 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. ¿Ah? Amén. ¿Qué versículo es ese? El verso 13. Dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Demuestra. Manso y humilde. Vamos a educar la lengua. La lengua tiene que someterse a la autoridad y al gobierno de Dios. No pueden mis emociones dominarme. La rabia, la frustración, la ira, pagar con alguien que no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Entonces, qué importante, demuestra que tiene sabiduría del cielo. No la sabiduría terrenal, la sabiduría del cielo. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí viene la parte más interesante, Pedro, que es el 18. Yo creo que con esto se cierra el punto número 3 de confrontar. Confrontar para solucionar, confrontar para construir, confrontar para llegar a acuerdos. ¿Ah? Y lo dice el 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Paz, 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 paz. No. Yo procuro la paz, 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 paz. Los maté a todito. Y el fruto, dice aquí, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí están semillas. A paz nos ha llamado el Señor. Busca la paz y síguela. O sea, todo conflicto está, vamos a decir, todo conflicto está con el árbitro de la paz. El árbitro que dice, oh, te está violando los principios, es la paz, porque dice, busca la paz y síguela. Vas a tener un problema, tienes que resolverlo, pues tienes que buscarlo en paz, no en conflicto mayor. Entonces, busca la paz y dice aquí, que siembres, que procura, sembrarás semillas de paz y recogerás una cosecha de justicia. Lo que es correcto, lo que es justo. ¿Ah? Cuando los apóstoles tuvieron problemas en Hechos capítulo 6, todavía Pablo no estaba en el ministerio, pero estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaba Juan. Dice, no es justo que nosotros tengamos que hacer todo el trabajo. Justicia. El árbitro no solamente es la paz, es la justicia, lo que es justo. No es justo que tengamos que pelear todos los días por el mismo problema. Busca, siembra la paz y cosechará justicia. Así entonces es importante, Pedro, cuando las parejas busquen la solución de los problemas, entonces aprender a identificar, aprender a abordar, aprender a confrontar, y la cuarta, aprender a acordar. O sea, acordar y respetar esos acuerdos. ¿Qué te parece? Así es sencillo. O sea que cuando esté usted en una situación difícil con todos esos puntos anteriores que tú has dicho, Zulay, aprender a identificar, por lo menos, usted identifique cuál es el problema, con quién es el problema, cuántas personas están involucradas en el problema, y entonces atacar el problema, no a las personas. Claro, porque es pelea limpia, y eso lo mencionamos en los libros. La pelea limpia ataca el problema, la pelea sucia ataca a la persona. Entonces, tienes que pelear, pero tienes que aprender a pelear de manera correcta, de la manera justa, de manera que se resuelva el problema. Si ataca a la persona, no se resuelve el problema, se generan más problemas. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se hace eso, Pedro? Con las reglas importantes de no hacer partícipes a otros. Si ya nosotros acordamos algo y ese problema lo solucionamos, no deberíamos hacer partícipes a otros. Muchas parejas le cuentan su problema a terceras personas, a los hijos. ¿Tú crees que eso es correcto? No involucrar a otras personas es importante. Con la persona adecuada, en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado. Tampoco puede empezar a pelear en los pasillos, hay otras personas, usted empieza a pelear, porque eso a veces causa vergüenza para la otra. Cuando empieza a reclamarle delante de otra persona, busque el momento adecuado, con las personas adecuadas, y no involucre a otra persona, que no tiene sentido. Así que maneje bien cualquier diferencia. Muy importante, ya dijimos, ¿verdad? El momento, la manera y el lugar, o sea, el tiempo, lugar y persona. Tiene que estar
para poderlo confrontar. Pero una vez se crean los acuerdos, no haga partícipe a otros. Si el problema es con su pareja, resuélvalo con su pareja. No le diga a los hijos. Si el problema es con su hijo, evite decírselo a otra persona, que sea el abuelo, que sea el tío. Entonces llega un momento que cometemos errores y dañamos el estima, Pedro. Violamos el principio de la individualidad. Porque entonces la persona se siente, oye, mi mamá habló de mí. Vociferó, se sienten avergonzados muchas veces. Y eso genera vergüenza. Sí, y ya no quieren hablar con uno ni contarle los problemas. Entonces es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de cumplir estas reglas de acuerdos. Regla de los acuerdos, no hacer partícipes a otros, no quedarse con cuentas pendientes, Pedro. Sin cuenta pendiente, cerramos el caso cerrado, punto final, nuevo comienzo, y usted no esté cobrando esa factura que un día se la pagaron, bien sea pidiéndole disculpa, perdón, ya quedó saldada, no siga revolviendo eso, déjelo atrás, porque entonces la gente no va a tener credibilidad. Bueno, se lo confesé y me sigue retregando ese caso que ya le dije que sí lo hice, le pedí perdón, pero seguimos con esa cuenta pendiente. Nunca. Correcto. Entonces, en el ejemplo de no hacer partícipes a otro, ya dijimos el ejemplo. Si mi problema es con mi esposo, no tengo por qué yo contarle a mis hijos lo que me está pasando con mi esposo, porque la conducta que él la tiene que cambiar mi esposo, no mi hijo. Entonces, si yo le hablo mal de su papá, él va a tener un mal concepto de esa figura de autoridad. Entonces, lo que hago es irrespetar a mi hijo y de una manera hacer que tu autoridad se pierda. Y agrandar más el problema. Y nosotros no estamos para ser parte del problema, sino parte de la solución. Hagámoslo con sabiduría, pidámosle al Señor ayuda. Señor, queremos en este momento ser parte de la solución de esta situación difícil que estoy viviendo. Pero si usted no pide esa ayuda, no se prepara, entonces va a ser parte del problema, el cual va a agrandarse más y más, y entonces, por supuesto, se complica la situación y no puede ser un estilo de vida que usted esté constantemente peleando, porque se va a volver una familia tóxica, claro, moviéndose dentro y del se conflicto. daña el cuerpo, se daña la salud, se dañan los órganos vitales. Muchas personas han demostrado científicamente que los órganos se resienten, el hígado, los pulmones, todo tu cuerpo se inflama, se hincha. ¿Por qué? Porque tienes problemas no resueltos. Entonces, el cuerpo está diseñado para autocurarse. Y si te tomas una buena alimentación, ese no es el tema. Entonces, muchos de los problemas generan enfermedades. Entonces, repito, si el problema es con tu hijo, entonces, y tu esposo vas a ser partícipe a tu esposo, entonces le tiene que decir a tu hijo, mira, vamos a hablar con tu papá tiene que saber esto, porque lo vamos a solucionar entre todos. Cuando alguien participe es porque va a aportar, no para saber la información, sino para aportar solución. Lo segundo es no quedarse con cuentas pendientes. ¿Qué quiere decir cuentas pendientes? No nos podemos quedar con la amargura, con el resentimiento. Hay que botar, hay que drenar la rabia, hay que drenar la molestia, porque no puedes tragar rabia, no puedes tragar molestia, porque se resiente la salud. Vuelve otra vez, la salud se resiente y tu cuerpo empieza a sentir que tienes como prisionero pensamientos negativos. ¿Qué te parece eso? Perfecto. Ahora es importante, Zulay, como lo dijimos al principio, el problema es un nudo que a medida que si usted no lo desata con mucha paciencia, entonces eso se va a anudar más y más. Y llega un momento en que partimos el nudo, y no es la idea que usted parta. Y como dice la Biblia, el sol se ponga sobre su enojo. Al contrario, trate de pedirle al Señor ayuda, Señor. Y si tiene que sufrir el agravio en un momento determinado, con el problema que hay, súfralo, pero trate de resolver el problema. Va bien, lo hice sin querer, lo que sea, pida disculpas. Eso le da autoridad más bien cuando uno reconoce que ha fallado. No se ponga soberbio sabiendo que ofendió, pero no voy a pedir perdón porque él también me ofendió, y ahí nos trancamos. Claro. Se tranca. Y cuando la persona se tranca, se queda con cuentas pendientes. Y esas cuentas pendientes emocionales dañan a la persona. No a la persona con que peleaste. A lo mejor la persona hasta se le olvidó y para ti quedó como una raíz de amargura. Se volvió tóxico, te envenenaste, te enfermaste, te moriste.
sin necesidad, fuiste matando tu sueño, matando tu alegría, matando. Entonces, bota esa rabia, saca esa rabia y drénala de manera correcta, canalízala. Yo creo que hay que canalizar, porque hay mucha gente que está estresada, mucha gente agobiada, Pedro. Entonces, pagan con los hijos, pagan con el cónyuge. Y pagan con familiares, que inclusive no viven en la casa. Ajá, mira Esaú y Jacob. Bien, y vamos a ver ese ejemplo de ese conflicto. Esaú juró matar a Jacob. ¿Por qué? Porque el tema de la primogenitura, que a la luz de lo que es el contexto judío quizás no tenemos una interpretación muy completa o correcta, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Esaú vivió 20 años amargado, 20 años con ese resentimiento, Jacob 20 años separado de su hermano. Entonces, ¿cómo un conflicto te puede llevar a separarte, a no hablar, a que tus hijos crezcan y no conozcan al tío, al primo, que los primos no se conozcan, que los cónyuges no puedan disfrutar? ¿Qué es eso? Y no solamente eso, bueno, la Biblia dice eso, que tuvieron 20 años separados, pero era Jacob quien tenía miedo de Esaú porque le había engañado a Esaú y se fue huyendo de Esaú. Ajá. Tuvo 20 años, un problema que se presentó porque la mamá parece que tuvo preferencia por él, según la Biblia, tuvo preferencia por Jacob y engañaron a Esaú, y entonces Jacob se fue durante 20 años huyendo de Esaú y nunca más vio a su mamá. Cuando regresó, la mamá estaba muerta ya. Imagínate, un problema que a veces separa una familia y no sabemos por qué. Por eso, 20 años sin ver a su hermano, perdió la comunión como familia. Al final, los conflictos lo que hacen es que nos alejan. Me llama la atención, Zulay, que Jacob decidió ir a pedirle perdón a Esaú. Y cuando fue a pedirle perdón, Dios mío, me irá a matar, me irá a quitar mi familia. Oye, ¿qué hizo Esaú? Se sintió contento, hermano, tanto tiempo sin verte, y lo abrazó. Y viste, a veces tenemos algo, creemos que la otra persona tiene cosas contra nosotros y somos incapaces. Salió y corrió y lo abrazó, sí, y lloró. Entonces, y lo mejor que la estrategia de Jacob fue que mandó las esposas y los niños adelante para que fueran a ver a su cuñado y a su tío. Mira, qué impresionante. Los lazos familiares se pueden romper por no saber pelear, por no saber resolver, por no saber identificar, por no saber confrontar. Entonces, qué importante que entendamos que sus ejemplos, ahí tiene. Al final, Esaú no mató a Jacob, lo perdonó. Entonces muchas veces se dicen cosas que te voy a matar, no quiero verte más. Y al final cuando el hermano viene, la sangre llama, el lazo de amistad llama, el lazo sanguíneo. Pero yo te digo una cosa, algo que me llamó la atención, que le pasa a muchas personas, es que a veces uno cree que la otra persona le tiene idea a uno, que tiene un resentimiento contra uno, y uno empieza a crear, como dicen, esa mente, y esa mente va creyendo y se una deja un tiempo. película mental. Y resulta que la otra persona no tiene eso en su corazón. Uno es el que tiene esa. Entonces muchas veces cuando tenemos un familiar lejano, que usted tenga una situación difícil, vaya delante de esa persona y delante de Dios te queda libre y le pide disculpas. Y ahí se dará cuenta realmente que tanto esa persona le tiene esa reserva. Pero a veces somos nosotros los que creemos que aquella persona no tiene idea. Vaya con toda calma, oye, discúlpame lo que pasó, hermano, hagamos la paz. Si usted ve que está todavía con ese resentimiento, usted le pide perdón, se va para su casa y ya sabe que eso continúa, pero siéntese en paz de que delante de Dios usted le pidió perdón, le pidió disculpas por ese malentendido o porque usted lo ofendió o lo que sea, porque a veces no es que usted ofendió, sino que la persona cree que usted lo ofendió. Entonces vaya, resuelve el problema y va a haber paz para usted. Sienta paz delante de Dios, que usted no tiene cuenta pendiente con nadie. Si alguien tiene cuenta pendiente con usted, esa es otra cosa, pero usted está libre delante del Señor. Amén. Así, bueno, y ya finalizando, desde el punto de vista de acordar y respetar los acuerdos, que es muy importante respetar los acuerdos. Entonces, no quedarse, no hacer partícipe a otro, no quedarse con cuenta pendiente y no violentar esos acuerdos, respetar. Si ya acordamos eso, ya como dijiste, ya ese asunto fue tratado, no tiene sentido volver al pasado, no tiene sentido volver a recordar el error, ya esa cuenta fue saldada, me libero de eso y te libero, me libero y te libero.
Me libero y te libero. No me libero yo y tú quedas preso. No, me libero y te libero. Me libero yo de sentirme culpable, como tú decías, de las películas mentales, y te libero a ti, no me debes nada. ¿Por qué? Porque no podemos caminar, y yo creo que es muy importante para ir cerrando, es esto, que usted pueda caminar hacia el propósito, hacia el reino de Dios, en el cumplimiento para lo que Dios le entregó a esa familia, una familia con propósito, una familia que va proyectándose, ¿ah? Tome decisiones, las decisiones marcan una dirección. Aquí no se trata de velocidad, aquí se trata de dirección, Pedro. Muchas familias están allí patinando alrededor de un conflicto. No, es marcar una dirección. Vamos a marcar la dirección de Dios, las nuevas oportunidades, los nuevos comienzos, el renacer de nuestro matrimonio, el renacer de la relación con nuestros hijos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Todas las veces que sea necesario. Me libero y te libero, cuantas veces sean necesarias. No tiene sentido tener presos. ¿Ah? Jacob creía que Esaú lo tenía preso, y cuando lo vio, lo abrazó y lloraron y se restauraron y compartieron. ¿Ah? Entonces muchas veces tenemos películas mentales que nos imaginamos cosas que no están en la mente de la otra persona. Libérate, sánate, cumple propósito. Así que no es difícil pedir perdón, así que ¿me perdona? Te perdono y no peques más. Entonces es importante hacerlo, así de sencillo, perdóname. Superar el agravio. Sí. Vamos hacia adelante, vamos a caminar hacia el propósito. No dejes de recibir herramientas, da carta de liberación a todos esos problemas. Crezca por conocimiento, no por malas experiencias, ni por dolor. Así que declaramos que usted está ahí con el corazón abierto para crecer y alcanzar la bendición de Dios, que enriquece y no añade con ella tristeza. Somos ciudadanos de un reino bello y hermoso. Tenemos una cultura de reino que nos marca un estilo de vida, y debemos conocerlo, porque realmente no podemos andar a la deriva sola y haciendo cosas como que si no tuviéramos ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que decretamos, como dijo Santiago, esa sabiduría que viene del cielo, que la sabiduría es la aplicación del conocimiento con la tenacidad y la precisión de alguien que sí puede educar ese miembro que es la lengua, que puede educar ese corazón, educar esas emociones, que venga el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las 4? Repetimos para cerrar: aprender a pelear. ¿Cómo se aprende a pelear? Aprendiendo a identificar, aprendiendo ¿a qué? A abordar, aprendiendo a confrontar y aprendiendo a acordar y a respetar esos acuerdos. Vamos a hacer estos acuerdos, vamos a declarar el reino de Dios en mi familia, en mis emociones, porque las emociones tóxicas enferman y matan la relación y destruye todo. Así que vamos a orar para que usted siga creciendo y declarando algún versículo o palabra final. Bueno, sería el Salmo 133, que dice: cuán bello y cuán hermoso es habitar la familia juntas y en armonía, porque allí envía el Señor su bendición y vida eterna. Sí, es sencillo. Así que busca la armonía, busca abrazar, cantar, jugar, reír con tus hijos, con tu cónyuge, con tus hermanos. Busca disfrutar la vida, porque la vida está hecha de pequeños momentos. Y cada momento tiene que estar bajo la bendición. Busca la paz y síguela. Si la paz se perdió, hay que buscarla. Necesitamos tener y vivenciar, como decía Santiago, si eres un hombre sabio, demuéstrale. Demuéstrame tu sabiduría por las acciones, cómo vives, cómo manejas los conflictos, cómo los resuelves. Si eres sabio, demuéstralo. Demuéstralo cómo abordas las situaciones, y no desde la mente débil, sino desde la mente fuerte, porque tenemos la mente de Cristo. Así es. Así que si quiere pelear, pelea por tu familia, no con tu familia.
Así Necesita pelear por tu familia, no con tu familia, porque creemos que estamos en un tiempo donde tenemos que pelear por la familia, por tener por la salvación de una tus familia mejor, generaciones. no una familia perfecta. Pelea contra el diablo, Así ese es. sí, pelea contra todas las huestes de maldad que quieren destruir los hogares, pero vamos a proteger las relaciones y el alma y el corazón de nuestra familia. Amén. Así es sencillo. Así que vamos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de Te damos Jesucristo, en nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Salvador, proclamamos tu reino sobre nuestras emociones, sobre los conflictos, Señor. Proclamamos que construimos soluciones, proclamamos que aprendemos a pelear, aprendemos a identificar las situaciones, aprendemos a abordarlas, aprendemos a confrontarlas y aprendemos a seguir esos acuerdos y a respetar todos los acuerdos en pro de la familia. Señor, sana nuestro corazón, sana el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, sana el corazón de los cónyuges. Ahora secamos toda raíz de amargura, toda raíz de dolor, de frustración, de molestia, de injusticia y sembramos semillas de paz para Señor, que gracias. se coseche justicia Bendecimos, Señor, en nuestras a casas, nuestro lado. en nuestros hogares, Están en nuestra escuchándote, familia. Señor. Señor, visita a los padres que están desesperados con los problemas con los hijos. Visita a esos hijos que honren a los padres. Visita, Señor, visita los matrimonios para que puedan, Señor, construir soluciones, para que puedan juntos, Señor, cuidarse el uno al otro y enfrentar con sabiduría cada situación. Padre, en el nombre de Jesucristo, proclamamos sabiduría del cielo para refrenar nuestra lengua. Proclamamos sabiduría del cielo para sanar nuestro corazón de todo veneno mortal. Que podamos fluir con palabras de bendición, palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que motiven, palabras que sanen los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra mente es fuerte y que ve oportunidad en cada conflicto. En el nombre de Jesús, venga tu reino a nuestra mente, venga tu reino a nuestro corazón, venga tu reino a nuestras proclamas, venga tu reino a nuestro accionar. En el nombre de Jesús lo proclamamos y declaramos que es hecho vida. La palabra tuya es revelada en nuestro corazón y hay vida y vida en abundancia. Amén. Y amén. Y amén. Así que a luchar por la familia, a pelear por la familia, a avanzar para tener una familia mejor y en crecimiento. Bendiciones. Por una familia